Señoras y señores, muy buenos días, tardes, noches, según la hora en que estén escuchando y viendo este podcast. Muy contentos de hacer nuestro episodio número 2. Ya el día de hoy estamos con un invitado muy especial a quien le queremos agradecer muchísimo por su atención y obviamente por el tiempo, porque sabemos que siempre anda en las carreras, siempre anda de aquí a allá, cirugía aquí, consulta a todos lados. Pero le damos la bienvenida al doctor Daniel Figueredo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chuy? Mucho gusto en recibirte por acá. Oye, pues también muy contento por haberme aceptado la invitación a hacer este pequeño podcast, porque la gente tiene inquietud de conocer un tema que yo creo que muchos en la mente nos ha pasado, ¿no? Hacernos una cirugía de la nariz, ya sea para estética o por funcionalidad. Bien, pues la pregunta que se ha hecho muchos es, ¿qué tipo de rinoplastías existen? ¿Solamente estéticas o también hay funcionales? O sea, la gente que nos está escuchando y tiene su nariz fellita, ¿nada más es para los que están fellitos o es también para alguna función especial? Bueno, la rinoplastía tiene dos variedades en general, ¿no? Una parte es cuando queremos hacer una corrección funcional, que el paciente presenta problemas con su respiración a nivel de su nariz y que tenemos que corregir algo generalmente dentro de la nariz para, por ejemplo, un tabique desviado o los cornetes cuando están muy crecidos de tamaño. Y necesitamos corregir esos defectos para que la persona pueda respirar mucho mejor. A esa es la que le llamamos rinoplastia funcional y que normalmente en esa rinoplastia no hay un cambio en la apariencia externa de la nariz. La nariz después del procedimiento se ve de la misma forma, externamente no hay cambios y los cambios son internos para poder respirar mejor. Y está la otra variedad, que pues es una de las más comunes que hacemos, que es la funcional y estética, ¿no? Muchos tienden a hacer la división entre funcional o estética, ¿no? Pero yo realmente cuando hablo de una cirugía estética no me limito solamente en decir es una cirugía estética, porque el hecho de hacer una cirugía, aunque sea solo por motivos estéticos, no significa que debas descuidar lo funcional. Entonces, puede ser que el paciente no tenga ninguna queja funcional, pero si tú dentro de las técnicas que utilizas las herramientas que utilizas para corregir o hacerlo estético dañas o alteras lo funcional, entonces le vas a crear un problema a ese paciente. Entonces es muy importante que nunca descuidemos en una cirugía estética de nariz la funcionalidad. Entonces, por eso yo la divido en funcional o funcional y estética, ¿no? Y en estos casos, pues si hay un cambio externo, ¿no? Depende de lo que quiera cambiar el paciente, qué es lo que no está a gusto con la forma de su nariz, y que sean expectativas realistas también, porque a veces podemos tener ideas erróneas de lo que debemos cambiar en nuestra nariz y nosotros, nuestro papel como médicos dedicados a esto, es orientar al paciente para que pueda saber qué es realista, qué no, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, y así poder satisfacer las necesidades de cada paciente. Ok, oye, y seguramente, Daniel, a muchos cuando llegan contigo, pues llegan con muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Cuál es el proceso del paciente desde la consulta inicial hasta la cirugía y la recuperación después de la cirugía? Sí, normalmente hay una primera consulta donde el paciente nos va a comunicar su deseo de hacerse una cirugía de nariz cuando es de motivación estética o acuden por temas de obstrucción nasal, de que no puedo respirar y si en el proceso de la consulta al revisar la nariz del paciente encontramos que hay una desviación del tabique, que hay algo anatómico que esté causando esta obstrucción nasal, entonces es cuando se le sugiere que requiere una cirugía funcional de la nariz. Entonces, lo primero es una evaluación integral del paciente, ¿no? Preguntar sus síntomas o lo que quiere cambiar en el caso de las cirugías estéticas, preguntar sus antecedentes para saber si tiene otras enfermedades, si tiene antecedentes de otras cirugías, de cualquier parte del cuerpo o incluso cirugías en la misma nariz, porque es muy importante estos antecedentes para uno poder hacer un plan quirúrgico y saber qué tipo de cirugía va a requerir ese paciente. Entonces, una vez que hacemos esa evaluación inicial,
En algunos casos requerimos solicitar un estudio complementario, como lo es una tomografía de nariz, cuando creemos que necesitamos investigar un poquito más a profundidad. Cuando no hay ningún elemento que nos sugiera esto, entonces pues directamente se puede programar la fecha de la cirugía, se piden los estudios preoperatorios de rigor. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía mayor, como lo es esta, debe tener una valoración previa de cómo está el estado de su coagulación, cómo está el estado de sus glóbulos rojos, su salud en general, ¿no? Esto va a depender también del rango de edad del paciente, de si tiene otras enfermedades o no. En algunos casos requerimos una valoración por un médico internista o un cardiólogo o un neurólogo, algún especialista de otra área que nos apoye para decirnos si ese paciente está en condiciones de una cirugía segura, ¿no? La mayoría de pacientes que llegan con nosotros son pacientes sanos, que no tienen otras enfermedades o son enfermedades que están bien controladas. Entonces, con unos estudios de rutina preoperatorios de coagulación y de glóbulos rojos, normalmente podemos tener este estudio completo. Una vez que vemos que el paciente está en condiciones de la cirugía, se llega al día de la cirugía, se programó. Normalmente la cirugía de nariz se realiza con anestesia general. Dado que es un procedimiento que estamos interviniendo en la vía aérea, pues tenemos que tener una vía aérea segura y la mejor manera de hacer esto es con una anestesia general, ¿no? Y pues bueno, se realiza el procedimiento. Una vez que terminamos, el paciente va a estar unas 4 horas en el hospital o en la clínica, en lo que se recupera del efecto de la anestesia, y pasado ese tiempo se puede ir a su casa. Normalmente es una cirugía ambulatoria, no requiere hospitalización ni quedarse en el hospital por más de un día. Es decir, sale casi que el mismo día que El entra. mismo día que entra, normalmente lo habitual es que se van el mismo día. A eso nos referimos con ambulatorio. Y normalmente la recuperación, el reposo en casa se pide que sea por una semana de estar tranquilo en casa, sin esfuerzos físicos, con ciertos cuidados que no son complicados, pero que se requieren para que haya una adecuada cicatrización. Y también tenemos consultas posoperatorias a la primera semana después de la cirugía, y probablemente unas 2 consultas más subsecuentes cada semana. ¿Para qué? Para estar revisando la nariz, que no haya complicaciones, haciendo limpieza de la nariz por dentro, cambiando los vendajes y dándole seguimiento a la evolución de ese paciente. Pues ahí están básicamente las 3 fases, ¿no? Inicio, cirugía y recuperación. Exactamente. Ahora bien, Dani, en el caso de un escenario muy complicado, que ustedes ya hicieron una cirugía, ¿hay riesgos comunes al momento de hacer ese tipo de cirugía, rinoplastia? Ok, normalmente es una cirugía bastante segura. La verdad es que el porcentaje de complicaciones es muy, muy, muy bajo. Afortunadamente, cuando una cirugía de esta se hace, como acabamos de mencionar, con una evaluación previa adecuada y completa, cuando el médico que te está atendiendo está certificado, tiene ya años de experiencia realizando este procedimiento, cuando el paciente sigue las instrucciones de los cuidados postoperatorios, que eso es muy importante también, ¿no? No solo es lo que yo como médico puedo hacer, sino también la responsabilidad que tome el paciente en su mismo cuidado después de la cirugía. Todo esto, cuando se hace de manera ordenada y de manera bien planeada, hace que sean procedimientos muy seguros, ¿no? Las complicaciones son demasiado poco frecuentes, y cuando se presentan normalmente se pueden resolver. Son situaciones que un sangradito en la nariz, por ejemplo, después de la cirugía, es lo que puede llegar a ser más frecuente, aunque es muy raro que ocurra, pero normalmente se puede corregir y sin mayor problema. Uno tiene que estar muy atento de la cicatrización del paciente en esas consultas que te digo posoperatorias, porque a veces puede haber cicatrización que no creemos o que no esperamos, y que pues si la identificamos a tiempo la podemos corregir y así obtener un resultado a largo plazo adecuado y satisfactorio para el paciente. Oye, Dani, también hiciste un comentario aquí, especialistas que realicen la rinoplastia.
En este caso podría ser un otorrino, pero Ujú. aparte del otorrino, ¿hay más especialistas que puedan hacer este tipo de cirugía? Sí, normalmente el campo de la cirugía de nariz ha estado dividido entre el otorrino y el cirujano plástico, tradicionalmente, ¿no? Creo que en ambos casos es válido. Un poquito lo que como otorrinos podemos ofrecer es el manejo de la parte funcional, que es parte de nuestro entrenamiento, corregir lo funcional o preservarlo. Y si aparte te entrenas para hacerlo estético, entonces ya tenemos un complemento ahí para ofrecer las dos cosas a un paciente. Lo importante es que siempre cualquier médico, primero tiene que ser especialista, ¿no? En estas dos especialidades que te digo, estar certificados y estar en constante aprendizaje, porque puede ocurrir que tú te gradúas y si no sigues yendo a cursos o no te sigues capacitando, pasan los años y las técnicas evolucionan y tú te quedas en el atraso. Esto es, en la medicina hay un constante cambio, una constante evolución. Entonces, por ejemplo, las técnicas que yo aprendí cuando estudié la especialidad ya no son las mismas o ya no se realizan como las que estoy realizando actualmente. Entonces, en estos, ya llevamos 15 años de trabajo como especialista, han evolucionado mucho las técnicas y yo ya no hago lo que hacía cuando me entrené. Ahora hago cosas mucho más novedosas y que pues eso permite que mis pacientes cada vez tengan muchos mejores resultados. Pues casi que me vas dando la respuesta a la siguiente pregunta que teníamos, que nos han hecho en redes, y es qué avances tecnológicos o técnicas modernas han transformado la rinoplastia en los últimos años. Vaya, me tocó ver que ustedes están haciendo rinoplastias supersónicas, no, Ultrasónica. ultrasónicas, no, yo ya estoy con las caricaturas, creo. Casi, muy Casi. parecido. No, ultrasónicas. ¿Cómo es este concepto, Dani? Sí, una de las herramientas más nuevas en este campo de la cirugía de nariz es se llama el piezotomo ultrasónico. Es un equipo que utiliza vibración ultrasónica y que permite trabajar con esta tecnología sobre el hueso. Entonces está muy utilizado en la parte del hueso, donde hay hueso en la nariz, que muchas veces tenemos que corregir esa parte. Por ejemplo, las jorobitas que tenemos aquí arriba, normalmente tenemos que trabajar sobre el hueso y con esta herramienta pues reemplaza lo que se hacía hace unos años y que todavía en muchos colegas pues siguen utilizando esas técnicas, pero que estas herramientas nuevas vienen como a hacer un poco mejor esa parte. ¿Por qué? Porque el traumatismo que genera la vibración ultrasónica es mucho menor que con las limas o las raspas que usábamos tradicionalmente. Por ejemplo, al momento de romper el huesito con el cincel y un martillo, pues ya no se utiliza eso, ya utilizamos el piezo ultrasónico, entonces eso nos permite cortes mucho más finos y muchos más precisos para que a la hora que remodelamos el hueso, pues tengamos un resultado mucho más suave y natural y sin dejar, digamos, porciones donde puede haber un defecto ahí del hueso que no queríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es una de las herramientas más actuales que hay. Nosotros ya llevamos varios años utilizándola, entonces nos ha dado resultados todavía mucho mejores. Oye, entonces ahorita estamos en el 2025, pero ¿quién no te dice que en 2030 ya estemos hablando de otra? Probablemente habrá nuevas herramientas, nuevos cambios y lo importante es mantenerse actualizado y irlas aprendiendo conforme vayan saliendo y haciendo una evaluación de qué es mejor para nuestros pacientes, ¿no? Oye, Dani, pues ya casi para terminar el podcast del día de hoy, para la gente que nos está escuchando y viendo, seguramente se está emocionando, ya se está visualizando ella en el espejo y dice, oh, si este año sí me cambio la nariz, ¿no? Si tienen la curiosidad o más allá de esa curiosidad, querer hacer alguna corrección hacia su nariz, ¿cómo te pueden contactar, Daniel? Dinos tus medios y Sí. obviamente te pueden encontrar. Sí, claro. Pues pueden llamar a nuestros teléfonos para agendar citas. Siempre es necesario hacer una cita de valoración, como decíamos, para evaluar cada caso de manera individual.
Y los números son 449-140-5163. Ese es uno de los teléfonos del consultorio. O a mi celular, el 449-911-9012. Cualquiera de esos dos teléfonos pueden agendar citas con nosotros y con mucho gusto los atendemos. Muy bien, pues seguramente también les quedaron algunas preguntas, a mí también me quedaron muchas, pero qué mejor que asistan a una consulta con el doctor Daniel para que resuelvan todas esas dudas y obviamente que estrenen una nariz nueva este 2025. Daniel, pues Claro muchísimas que sí. Gracias. Con mucho gusto. Y Dani, pues síganlo en redes sociales. El día de hoy hemos terminado el podcast de Urban Podcast. Vean el próximo episodio, seguramente les va a interesar el próximo tema que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias, Dani. Que esté muy bien.